Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Marlis Mejías y hoy me acompaña Francisco Andrades, que es Machine Learning Engineer y también investigador en inteligencia artificial. Además, tiene vasta experiencia desarrollando soluciones en este ámbito en diferentes empresas y también actualmente trabaja en Alerce y N1 AI, donde está como instructor también de inteligencia artificial y machine learning. Entonces creo que su perspectiva para el tema que vamos a hablar hoy es súper interesante. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Gracias, Marley. Bien. Agradecido por la invitación. La verdad es que hace ya un par de meses que vengo con muchas ganas de conversar sobre estos temas. En particular, mi experiencia enseñando a gente aquí a lo largo de Latinoamérica me ha abierto mucha perspectiva sobre qué es lo que está pasando, cómo podemos enfrentarnos a todo esto. Y creo que de repente se habla poco sobre cómo la gente que quiere entrar puede entrar y cómo mantenerse en conocimiento y competitivo en este panorama de mucha transformación. Tal cual, sí, es como un desafío tanto para las personas junior, software engineers junior, como para personas que tienen un montón de años en el mercado. Creo que por los dos ámbitos mantenerse vigente está siendo un desafío también para ingresar o mantenerse en el mercado laboral, ¿no? Entonces allí, de hecho, te quería preguntar, ¿qué cambios ves para un software engineer junior desde que explotó la IA generativa, ¿no? Sí, yo creo que es importante hablar un poco del contexto que viene en el rol. Bueno, los software engineers vienen viendo esta transformación recién ahora, pero hablando de Machine Learning y Data Science, claramente el rol se venía transformando de forma bastante rápida, incluso antes de los modelos de lenguaje. O sea, primero, yo cuando salí al mercado hace unos 5 años, el rol del que se hablaba en ese tiempo era de Data Scientist, no existía otra terminología, ¿cierto? Y muy pronto, muy rápidamente se empezó ya a estandarizar el rol, por ejemplo, de los Machine Learning Engineers, que fue una transición importante en las funciones del día a día. Y es parecido a la transición ahora de los modelos de lenguaje, en el sentido de que un Machine Learning Engineer empezó a ser la persona que no necesariamente entrenaba modelos de Machine Learning, sino que sabía ponerlo en producción y sabía operarlos. Y los modelos venían probablemente ya preentrenados, por ejemplo, hablando de modelos de visión, que fue lo primero que, digamos, fue como algo previo a los modelos de lenguaje, se dio esto en el mundo de la visión. Entonces, en este rol veníamos con ese contexto de cambio, y ahora con los modelos de lenguaje podemos ver una transformación incluso mucho más profunda, y no solo para la gente de Machine Learning, como tú dices, sino que para los software engineers y en general, probablemente en los próximos años para un montón de profesiones que se escapan de la gente que está metida en desarrollo de software. Entonces, lo que está pasando ahora es que ya se está estandarizando y la forma de trabajar está cambiando completamente. O sea, ya no se trata solo de las funciones que hacemos, que también están cambiando, sino que se trata de cómo ejecutamos esas funciones, cómo trabajamos, ya cuánto código escribimos, cómo escribimos código. La verdad es que ya escribir código es un trabajo más artesanal, y hoy en día estamos un poco pasando a la era industrial del código, donde los ingenieros de software tenemos que adaptarnos a las nuevas metodologías y básicamente empezar a ocupar esta nueva herramienta de los agentes y la IA generativa, empezar a saber bien ocuparla y ocuparla de forma crítica. Y además está avanzando tan rápido que se podría decir que ya hay tareas, digamos, básicas que ya la IA reemplazó rápidamente, ¿no?
Y bueno, quizás eh, cuando salga este podcast, que incluso si sale la próxima semana, ya quizás algo ha cambiado drásticamente, ¿no? Claro, sí, es súper complicado, es súper complicado. Además que este periodo, yo no he vivido un periodo como este antes en mi carrera. Claro, Quizás la gente que tuvo en ese periodo donde llegó el internet, quizás vivió algo parecido. claro. Pero el tema es muy complicado porque hasta el día de hoy no hay metodologías muy establecidas. Entonces nosotros llegamos, esto es lo que le pasa yo creo a la mayoría de ingenieros de software, sabemos que hay un agente, sabemos que podemos escribirle, que está integrado en nuestro código, ¿cierto? Pero ¿cuál es la mejor manera de ocuparlo? Es un Ujú, poco algo que está tratando como que cada empresa por su lado está tratando de hacerlo de la mejor manera. Y ahora recién se está empezando a hablar de metodologías, pero están madurando. tal eh, cual. la- claro, las últimas semanas, los últimos meses se están estandarizando algunas cosas, pero muy, muy nuevo. Sí, de hecho, bueno, esto que mencionas sobre la metodología y que quizás cada área o cada persona está intentando usarlo de la mejor manera posible. Dentro de este contexto, a veces, bueno, se pueden cometer errores, obviamente, ¿no? Por el desconocimiento que hay. Quizás qué errores ves hoy, no sé si en ingenieros más juniors o más seniors, que quizás se pueden cometer durante esta interacción, ¿no? Con los agentes para el desarrollo. Sí, yo creo que hay mucha gente que hoy día está acostumbrada a trabajar a base de prompts. Es decir, tienen la herramienta integrada, trabajan ocupándola, integrada en su código y pueden tener clave en la terminal con skill y agente, que es un nivel de madurez bastante alto. Em, pero yo creo que sería un error quedarse estancado en esa forma de trabajo. Para mí es crítico, y ha sido crítico en lo personal, estar atento a todo lo que se está desarrollando. Es un espacio muy dinámico hoy en día y las metodologías que están haciendo justamente van un poco en la dirección contraria de no bytecodear. Yo creo que, Ujú. yo creo que puede haber un error de mucha gente de confundir el bytecodeo con cuál es la mejor forma de trabajar en software con esta herramienta. Hay una metodología hoy en día que se llama Spec Driven Development, que es lo que están haciendo como estándar, al menos en mi opinión, y por lo que he escuchado en muchos lados. Y yo creo que un poco quedarse con el bytecodeo, con hablar a punta de prompts con un agente, yo creo que es un error grave. Para mí hay que estar atento a todo lo que se está desarrollando, que está pasando muy rápido, y empezar a implementar, a probar cosas, a leer. Eso, en particular, para los juniors, em, yo diría que para mí el error más grave en esta época, que por supuesto podemos hablar después de los juniors en particular, em, en no subirse al tema agéntico y no estar haciendo proyectos como loco. O sea, yo, yo como junior estaría vuelto loco haciendo proyectos, Probando de todo. probando y rompiendo Claro, cosas. tal cual, tal cual. Bueno, igual mencionas que el vibe coding quizás no es como la mejor vía para, como para basarse 100% en el proceso de desarrollo. ¿Cómo lo mejorarías? ¿Cómo mejorarías esto? ¿O con qué lo puedes sustituir, ¿no? Como para no concentrarse solo en esa forma de trabajo. Sí, estaban haciendo esta metodología que es Spec Driven, que Ujú, básicamente lo que hace es formalizar mucho más, de forma mucho más concreta y rígida, los requerimientos de un sistema. Entonces, el desarrollador ya no se dedica a escribir, a escribirle a la gente, oye, desarrollame esta función, hazme el siguiente desarrollo, sino que definimos en un documento los requerimientos del sistema y bueno, hay un montón de cosas que define esta metodología que es nueva ujú, y al final para dejar todo muy rígido, lo que el modelo lee y entiende el desarrollo que tiene que hacer. Entonces, esa metodología para mí es muy apropiada en esta época, porque no solo es definir el documento,
sino que el documento actúa como una pieza clave en el desarrollo. O sea, el modelo desarrolla lo que tiene que desarrollar, después hace un contraste, esto es todo un framework de trabajo, hace un contraste con el spec, se le preguntan cosas al desarrollador, etcétera. Entonces, eso es muy distinto a bytecodear. Claro. ¿Sí? Yo creo que va por ahí el camino. Sí, además que, bueno, igual a veces se convierte un poco en tendencia esto de vibe coding y como que empieza a sonar sexy y todo el mundo, sí, esto es como la mejor vía. Pero como tú dices, están desarrollándose varias metodologías que igual es importante tener presente, ¿no? Y además probarlas, como tú dices, que quizás los software engineers juniors puedan probar, romper y bueno, entrar como en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y bueno, sé que esta pregunta que te voy a hacer quizás es un poco difícil para cómo está acelerándose todo, pero por ejemplo he visto en hay grupos de Facebook como de desarrolladores. Es un poco boomer yo entrando a Facebook, pero igual veo que están activos preguntando, ¿no? Oye, estoy empezando la carrera, no sé qué aprender, ¿no? Como en todo este contexto. Entonces, quizás, ¿qué habilidades priorizarías para alguien que está, em, digamos, partiendo desde cero? Sí, es complicado. De hecho, las Ujú. universidades mismas están complicadas, preguntándose qué tenemos que enseñar, y yo eso lo he visto. Em, el- para mí, en este momento del software, digamos, si tomamos un snapshot del 2026, no sé qué va a pasar a futuro, Claro, pero en este momento del software, para mí hay dos líneas de habilidades que desarrollar, que son claves. La primera es el trabajo con agentes y saber, como digo, implementar esta metodología, orquestar agentes y ser muy proficiente, porque los desarrolladores de software son muy proficientes digitalmente, entonces ellos tienen la oportunidad de ser la generación que es muy proficiente en el uso de agentes. Y la segunda habilidad es más compleja, yo creo, para la gente que está estudiando, que está saliendo de la universidad o que va a entrar a estudiar, es desarrollar la habilidad que tienen un poco la gente con más experiencia de pensar a nivel de sistema. O sea, porque eso al final es lo que la IA no está pudiendo hacer todavía. Por eso los humanos estamos diseñando specs, porque nosotros somos los capaces de decir, por esta estrategia de la empresa, por un motivo de negocio quizá, o simplemente a nivel técnico, nosotros definimos que vamos a tener, por ejemplo, una API que haga esto, una base de datos que tenga esta información, las cosas se cruzan de esta manera, los componentes interactúan así, tenemos determinados componentes. Entonces, ese pensamiento que es un poco a nivel senior, de un pensamiento de diseño de sistema, yo creo que es más relevante que nunca en la época actual. Y siento que los juniors, la gente que está saliendo de la universidad, nosotros en mi época por lo menos no teníamos, yo diría que era mucho más difícil la barrera de entrada para diseñar sistemas. Era cierto porque era mucho más, el proceso era mucho más largo para desarrollar software. Entonces no teníamos la oportunidad como la tienen ahora de desarrollar muchas cosas y romper muchas cosas, pero siempre con ese pensamiento de tratar de aprender por qué diseñaron más el sistema y cómo debería haber sido diseñado. claro. Como digamos, habilidades también muy de análisis, ¿no? No solo como ir directamente al resultado, sino más hacer como retrospectiva de por qué un sistema funciona de la manera que funciona, Claro, cómo mejorarlo, como esas habilidades más críticas también. sí, y lo bueno es que ellos pueden ahora desarrollarlo y romperlo muy rápidamente. Ujú. Entonces pueden desarrollar un sistema y después estresarlo. Y darse cuenta que no pueden aguantar más de 10 usuarios. Entonces pueden hacerse la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Y qué tengo que hacer para ser escalable, por ejemplo? Ujú. Sí, de hecho, también he visto que eh, muchas personas que buscan trabajo, a veces quizás no logran entrar a una empresa precisamente porque no muestran este interés quizás por incorporarse a esta nueva modalidad de trabajo que es la inteligencia artificial. O a veces de repente tienen el interés, pero previamente no se preparan, ¿no? Como para destacar en ese sentido. Pero por ejemplo, si una persona junior va a buscar un trabajo, se va a postular,
¿Qué tendría que destacar, digamos, en esa postulación, según tu punto de vista, para ser considerada una empresa que quizás está ya decidida a ocupar inteligencia artificial en el proceso de desarrollo? Em, bueno, yo te puedo decir las cosas que yo miraría, Ujú. la verdad. O sea, para mí yo creo que es un requerimiento hoy en día, y si no lo es, lo va a ser en un año, o bueno, menos tiempo, ser proficiente en el uso de agentes. Yo creo que eso es una habilidad clave, y no solo para la gente en informática. La verdad que soy de la postura de que, bueno, informática es la primera línea, y más adelante muchas áreas, muchas profesiones distintas, también van a tener la necesidad de ser proficiente en el uso de agentes. Entonces yo me fijaría en eso, y la verdad es que puede sonar un poco repetido, porque así lo es, porque yo los 5 años que llevo en el mercado, hay una habilidad que siempre se ha mantenido como clave, y esa es la iniciativa. Eso siempre ha sido clave, siempre. Sí. Y yo no creo que eso vaya a cambiar. Entonces, si a mí me llega un postulante, por ejemplo, y veo su currículum y lo que veo ahí es iniciativa, entonces yo lo considero de otra forma. Toda la razón, sí. Sí, sí, toda la razón. De hecho, he conversado, bueno, tanto internamente en el equipo en Dynamic Devs como líderes técnicos quizás de otras empresas que usualmente están entrevistando personas en el día a día. eh, Se toma mucho en cuenta eso, ¿no? Puede que quizás no tenga la persona toda la experiencia del mundo, ¿sabes? Como antes que quizás uno se fijaba mucho, tiene, no sé, 10 años de experiencia, 5 años de experiencia, o su última experiencia estuvo un año completo en una empresa, no sé. Y lo que más se toma en cuenta es eso, ¿no? ¿Qué tan dispuesto está a ocupar estas nuevas tecnologías, o qué tanto lo ha ocupado de manera experimental, ¿no? Creo que se toma muy en Sí. cuenta esa parte también. Creo que algunas personas también sienten de repente cierta desconfianza también bueno, lo mencionabas al inicio, ¿no? Por el vibe coding y todo este proceso. Y quizás los software engineers están tomando un rol un poco más de orquestación y también de supervisión. Em, Desde tu punto de vista, ¿cómo sabes cuándo confiar quizás en un código generado por la IA y cuándo no? De repente tiene que ver mucho con esto que mencionas del conocimiento o system thinking. O sea, quizás mientras más conozcas el sistema vas a saber más si lo que te está ofreciendo la IA está bien o está defectuoso, ¿no? Sí, esa es Ujú, yo ujú. diría la pregunta del millón, cómo confiamos en lo que genera la IA. Ese es el principal problema hoy en día, y en la dirección en la que todos quieren avanzar. Ahora, hay dos distinciones, yo creo. ¿Cómo confío yo? Cuando yo lo estoy ocupando, y si confío en un código generado por IA, con una persona, digamos, hecho por otra persona, Claro. manejando la IA. Yo ahí lo que creo es que confío en la persona más que en la IA, si es que el código Ujú. es un tercero. Es importante esa distinción, porque la IA, todo lo generado por IA tiene que tener un responsable. Eso siempre va a ser así. Entonces, yo la verdad me pregunto si confío en el diseñador, en el desarrollador que hubo detrás, a ver si el código está bien hecho. Em, Siempre pensando como a nivel de la persona que hay detrás. Claro. Y en lo personal, es complicado. El, hay nuevas metodologías, ¿cierto? Entonces, tiene mucho que ver con la evaluación, con testear, ¿cierto? Desarrollar test antes. Este tema de los specs creo que viene a intervenir mucho en cuánto confiamos en eso. Entonces, ver bien que el spec esté bien hecho, que la IA haya contrastado su desarrollo con el spec. Pero la verdad es que no tengo una respuesta. O sea, justo ayer estaba en una charla sobre esto. Yo estaba como audiencia. Y claro, la persona dejó desarrollando varios algoritmos de ordenamiento de listas con la IA, para que nosotros lo veamos después. Y después los vimos y efectivamente ordenaba la lista y podía elegir el algoritmo. Pero claro, está la pregunta: ¿cómo sabemos nosotros que el algoritmo que está detrás es efectivamente el que está mencionado ahí? La verdad es que sin ver el código es muy difícil. Ahora, obviamente estos sistemas funcionan muy bien, los modelos de lenguaje
funcionan muy bien, solo hay que definir bien el scope, el alcance de lo que queremos lograr y definir de forma muy concreta los criterios de aceptación, cómo testear, cómo evaluar que está bien hecho, distintas consideraciones que pueden ser personales o a nivel de empresa. Y yo creo que si tomamos ese camino, podemos aumentar mucho la confianza en lo que los modelos generan. Claro. Y con respecto a habilidades un poco más core, digamos, quizás como para un ingeniero junior, me refiero, como saber de la nube, DevOps. ¿Qué tan importante ves esto quizás en un ingeniero junior que se pueda preparar como en estos pilares? Sí, yo creo que es importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de la nube, generalmente estamos hablando de arquitectura, y eso está muy relacionado con lo que yo mencionaba de saber diseñar a nivel de sistema. Claro. Para mí es más o menos como la misma habilidad. Si conoces el vocabulario de AWS o el vocabulario de Azure, ha tenido experiencia en levantar máquinas, levantar cómputo o mecanismos de comunicación, eso ya para mí no es tan relevante. Sino que lo relevante ahí es saber pensar a nivel de arquitectura. Y se me fue el otro punto. Sí, era DevOps. DevOps. Ajá. Sí, también. Justo tuvimos un acercamiento de una persona, un desarrollador con mucha experiencia aquí en Chile, hace unos meses que nos comunicaba todo esto. Lo que él decía es que, bueno, si van a entrar gente a su operación, a su código en un sistema complejo, em, tiene que estar como todo el tema de DevOps bien hecho. O sea, la pipeline, por ejemplo, de integración continua, tiene que existir, el testeo de los componentes tiene que estar, ¿cierto? O sea, al final, mientras mejor diseñemos el medio donde la gente se va a desenvolver, es cuando funcionan bien. Entonces, el DevOps, sí, yo creo que es crítico hoy en día. Buenísimo, sí, sí, tal cual. Por ejemplo, eh, para una entrevista que un ingeniero junior tenga va a ir a presentarse, ¿crees que debería llevar quizás demos de agentes que haya hecho, como casos específicos, como armar un portafolio? Sí, pero eso no es solo de ahora. Yo creo que eso es Ujú, algo de que, siempre. que siempre se ha tenido que hacer. Yo desde que entré al mercado, yo entré al mercado con un portafolio hecho, Ujú. y para mí no hay por dónde perderse. O sea, como digo, tienen que hacer proyectos, tienen que mostrar iniciativa, y tienen la ventaja de que ahora hacer un proyecto es mucho más rápido que antes. O sea, eso es Claro. algo, sí, eso es algo bueno. Si yo tenía que hacer un proyecto antes, tenía que programar mucho, tenía que pensar mucho y bueno, aprender mucho también. Pero hoy día pueden acelerar todo ese proceso. Así que sí, si yo fuera junior, tendría armado un portafolio grande, pero de cosas que no son necesariamente cosas de juguete. O sea, no me metería todo ahí. Metería mis mejores 3 proyectos, los aprendizajes que me llevé, todo, algo como eso, más selectivo. Claro, poder armar como una narrativa quizás de todo el proceso que vivió durante el desarrollo, ¿no? Más que mostrar algo, más que mostrar una Claro, funcionalidad o el código propiamente, ¿no? sí. Em, y quizás, Francisco, cuéntame qué te entusiasma y qué te preocupa del futuro próximo de la ingeniería software. Tengo preocupaciones, pero no solo de la ingeniería de software, sino que a Ok. nivel general, de las profesiones, las white collar profesiones, Ujú, ujú. gente que trabaja de forma digital. eh, bueno, obviamente hay cosas muy, muy positivas de todo esto. O sea, la comparación que he escuchado muchas veces, que se está pasando del periodo artesanal eh, al periodo industrial de software, y eso es un periodo muy transformador y donde se van a poder lograr grandes cosas em, con esta nueva forma de trabajar. Además que la IA tiene otras direcciones que también son muy prometedoras, incluso más que los modelos de lenguaje. O sea, la IA, hoy en día se habla de la IA como si fueran solo los agentes, que bueno, sí son muy revolucionarios y realmente son un avance grandioso que ha existido. Pero por ejemplo, está este avance que hubo en inteligencia artificial,
hace unos años donde revolucionaron la biología, el equipo de Google, con AlphaFold, descubriendo todas las formas de las proteínas. O sea, la IA realmente, y eso yo no sé mucho de biología, pero por lo que he escuchado, es que es un regalo. O sea, eso viene a revolucionar un montón de cosas que tienen que ver con la medicina y que todavía nosotros no vemos las consecuencias. Así que sí, yo estoy muy emocionado por la IA, por lo que se puede lograr, no solo con los agentes, sino que con las otras direcciones que tiene. Los agentes sí me emocionan mucho. Creo que sí veo un futuro en que los agentes pueden empezar o sea, mejorarse por sí mismos y pueden ser mucho más autónomos que ahora y empezar a hablar de una inteligencia superhumana. Em, y sí, hay muchas direcciones muy emocionantes, pero yo creo que eh, las preocupaciones tienen el mismo peso o incluso más. O sea, hay mucha incertidumbre para el campo del desarrollo del software. Y en general, para la mayoría de profesionales, yo creo que una habilidad clave va a ser entender, em, saber trabajar con agentes y entender un poco el periodo de transformación que se viene. O sea, hay un montón de profesionales que están trabajando en empresas corporativas, por ejemplo, que no han empezado todavía su proceso de transformación, que ocupan ChatGPT, por ejemplo, quizás ocupan Cloud, pero realmente no ha empezado el proceso de que la empresa se transforme, que probablemente va a pasar. La empresa se transforme profundamente para empezar a trabajar con agentes y un poco viene como un cambio de paradigma fuerte, quizás. La verdad es que hay mucha incertidumbre sobre todo esto, pero tengo la preocupación de la gente que no está enterada de todo lo que está pasando, lo que va a pasar pronto. Entonces, siento que esas personas deberían formarse un poco en inteligencia artificial, en el uso de agentes y en qué es lo que va a pasar los próximos años. Y por no decir, bueno, las preocupaciones que hay en temas de medio ambiente y en temas de desigualdad económica, que para mí son clave. Yo no sé, o sea, hay que reflexionar sobre eso, sobre lo que está pasando. No, y siento que se habla poco, o sea, siento Sí, que seguimos avanzando, es lo que ha pasado siempre. Avanzamos y empiezan a haber consecuencias que nadie votó porque se desarrolla la IA, ¿cierto? O sea, ujú, es un tema de dinero y va a tener consecuencias directas en cómo la gente vive quizá en la desigualdad que provoca. Hay sí. mucho, hay mucho ensayo al respecto de gente que está opinando sobre esto. Entonces, es una preocupación seria. Es súper bueno que lo hayas mencionado porque la verdad es que pocas personas, como tú mencionas, están reflexionando sobre eso. Yo hace unos meses hice un curso de ética de la inteligencia artificial. Ah, qué buena. Sí, con Gabriela Arriagada. Ah, Ella, sí, lo sí, digo. la Gaby, sí. Y oye, me abrió los ojos totalmente a cosas que yo no había considerado nunca. Y paralelo a eso, leí este libro El Imperio de la IA de Karen Howe. A veces digo, ¿por qué lo leí? Porque terminé con muchas preocupaciones en mi cabeza, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, es importante difundir estos temas para también desarrollar un pensamiento crítico en relación a esas decisiones que se están tomando y que también nosotros tomamos en nuestro día a día cuando ocupamos la inteligencia artificial. Entonces creo que sí deberíamos hablar un poco más sobre esos temas que no se están tomando en cuenta, ¿no? Sí, también, por ejemplo, esto que mencionas, el campo de la biología o el campo de la salud, quizás muchas personas los vemos muy directamente desde la ingeniería de software o también cómo ocupamos la inteligencia artificial en el día a día, pero hay otras cosas muy positivas que quizás tampoco se están difundiendo tan masivamente, entonces es importante Sí. investigar sobre eso, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, Francisco, hablabas de muchas corporaciones con grandes estructuras de equipos de TI, por ejemplo, que quizás ni siquiera han empezado a incorporar estas nuevas formas de trabajo en su proceso. Puede ser abrumador
como igual mantenerse al día con todas las cosas que salen y probar porque es algo muy acelerado. Pero ¿qué recomendaciones les darías a estas personas para que empiecen a probar, empiecen a informarse de una manera un poco más em, concreta, ¿no? Porque hay información por todos lados. Sí, o sea, yo creo que aquí las empresas saben mucho más que yo, por supuesto, de sus operaciones y qué cosas pueden integrar. Yo, de hecho, trabajo en una iniciativa científica, no estoy hoy en día metido en el mundo corporativo, me salí de ese mundo hace un año. Igual, siempre se puede volver, no es que la Claro, haya hecho. claro. Solo que ahora estoy metido en una iniciativa científica porque quiero hacer eso por el momento. Ujú. Pero sí he escuchado que este año y el próximo em, se habla mucho a nivel empresarial, organizacional, de cómo establecer la capa integradora en la que se mueven los agentes en una empresa. Ahora, obviamente es un nivel de madurez bastante alto, pero ¿cómo definir esa capa de información? O sea, que la empresa sea queryable, es la expresión que se está usando. O sea, la información de la empresa, hay muchos flujos dentro de la empresa que puedan ser gatillados por agentes. Y eso es toda una reestructuración a nivel de la capa de datos de una empresa y también de flujos accionables. Ahora, eso a nivel empresarial es un nivel de madurez bastante alto, pero obviamente antes de eso, muchas empresas lo que están haciendo es habilitar Copilot, por ejemplo, para sus trabajadores. Eso yo lo he visto en muchos lados. Y que los trabajadores empiecen a usarlo. Yo diría que la dirección de las empresas tiene que ser que esa gente que están usando sus trabajadores cada vez pueda hacer más cosas y cosas más relevantes. Entonces, por eso, para lograr eso, hay que madurar la capa de datos. Hay que, probablemente, sea buena idea si es que no tienen las capacidades técnicas, preguntar por algún diagnóstico o algo por el estilo, sobre si realmente necesitan, de partida, si necesitan integrar agentes. Yo creo que la gente siempre la IA es una herramienta de muy fácil adopción. Entonces sí creo que no es como otras tecnologías donde, por ejemplo, empresas chicas no se puedan beneficiar de esa tecnología. Yo creo que los agentes pueden llegar a varios lados. Y creo que la empresa tiene que ir en esa dirección y las personas tienen que empezar a ser muy proficientes en el uso de agentes, saber qué es una skill, saber, por ejemplo, que pueden orquestar flujos de trabajo y subagentes, todo ese mundo. Y para mí, el desarrollo de software es la primera línea. Y yo creo que todo esto se va a expandir. La otra vez leí un argumento de nosotros ahora trabajamos con modelos que son muy buenos haciendo código. O sea, las empresas se han estado enfocando en eso. Pero la otra vez leí un argumento de qué pasa cuando el medio en el que se mueve un modelo es todo programático, es todo Ujú. accesible mediante código. Entonces un modelo de código también es un modelo general. O sea, a lo que voy es que yo creo que las personas que están fuera del desarrollo de software también probablemente trabajen con modelos de código donde el modelo sepa, por ejemplo, accionar una API dentro de su empresa y guardar en una base de datos. O sea, eso es un modelo de código como Opus, Sonnet o Codex. Entonces, para mí, los profesionales que están fuera del software no están fuera de las metodologías que se están desarrollando en el mundo del software. Yo creo Claro. que Spec-Driven Development, yo le quitaría la parte de Development. Para mí, el Spec-Driven puede ser que sea una metodología general Ujú. el día de mañana en la empresa. Entonces, yo creo que es muy importante estar atento a lo que está pasando en el desarrollo de software, la metodología que se está madurando. No solo nosotros estar atentos, sino que la gente en general. En general. Súper interesante esto que mencionas sobre Spec Driven a todos los ámbitos del mundo Interesante, pero digital. no hay información, la verdad. Si igual estoy leyendo Sí, todo esto recién, es mucha información, avanza muy rápido, entonces, nada, hay que estar informado. súper bueno, Francisco. Francisco, te agradezco mucho por toda esta conversación, que estuvo igual súper interesante. Em,
Y espero que, bueno, en próximos episodios igual podamos seguir conversando porque seguramente va a haber muchas cosas más de las que hablar. Sí, claro, quizás en unos meses, no sé, todo Sí, se da vuelta, quién sabe. sí, tal No, te cual. agradezco la invitación, Marley. Yo feliz de hablar y si en algún futuro quieren hablar de otro tema, feliz de participar. Buenísimo. Y bueno, gracias a todos también a quienes escuchan el podcast. Yo soy Marlis Mejías, este es el podcast de Dynamic Devs y hasta un próximo episodio. Chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.